Penguin Random House Audio presenta Crear o Morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación, de Andrés Oppenheimer, narrado por Juan Antonio Rojas Orozpe. Crear o Morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación. Prólogo. Cuando murió Steve Jobs, el fundador de Apple, escribí una columna que me ha dejado pensando hasta el día de hoy. En ese artículo, me planteaba una serie de preguntas que deberían estar en el centro de la agenda política de nuestros países. ¿Por qué no surge un Steve Jobs en México, Argentina, Colombia o cualquier otro país de América Latina o España, donde hay gente tanto o más talentosa que el fundador de Apple? ¿Qué es lo que hace que Jobs haya triunfado en Estados Unidos, al igual que Bill Gates, el fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y tantos otros, y miles de talentos de otras partes del mundo no puedan hacerlo en sus países? Se trata de una pregunta fundamental, que debería estar en el centro del análisis político de nuestros países, porque estamos viviendo en la economía global del conocimiento, en que las naciones que más crecen y que más reducen la pobreza son las que producen innovaciones tecnológicas. Hoy en día, la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo o más reservas de agua o más cobre o soya, sino los que desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado. Un programa de computación exitoso, o un nuevo medicamento, o un diseño de ropa novedoso valen más que toneladas de materias primas. No es casualidad que, al momento de realizar esta investigación, una empresa como Apple valga 20% más que todo el Producto Bruto de Argentina y más del doble del Producto Bruto de Venezuela. Y no es casualidad que muchos de los países más ricos del mundo en ingreso per cápita sean naciones como Luxemburgo o Singapur, que no tienen recursos naturales. En el caso del segundo, como pude observar en un viaje reciente, se trata de una nación que tiene que importar hasta el agua, mientras que en países petroleros y ricos en recursos naturales como Venezuela o Nigeria, prevalecen niveles de pobreza obscenos. La gran pregunta, entonces, es ¿cómo hacer para que nuestros países puedan producir uno o miles de Steve Jobs? En mis libros anteriores, especialmente en Basta de Historias, señalé que la calidad de la educación es la clave de la economía del conocimiento, y esa premisa sigue siendo cierta. Tal como me lo señaló el propio Gates en una entrevista, él jamás hubiera podido crear Microsoft y revolucionar el mundo con las computadoras si no hubiera tenido una excelente educación en la escuela secundaria, donde había una computadora de última generación que le despertó la curiosidad por el mundo de la informática. Y, tal como lo señaló Gates en otra entrevista años después, lejos de vanagloriarse de haber dejado la escuela antes de tiempo, su deserción de la Universidad de Harvard fue algo que siempre lamentó. Lo cierto es que tuve que dejar la universidad porque llegué a la conclusión de que tenía que actuar rápidamente para aprovechar la oportunidad de Microsoft. Pero ya había terminado 3 años de mi licenciatura, y si hubiera usado inteligentemente mis créditos universitarios de la escuela secundaria, me hubieran dado el título, de manera que no soy un desertor típico. Pero también es cierto que una buena educación sin un entorno que fomente la innovación produce muchos taxistas de sorprendente cultura general, pero poca riqueza personal o nacional. Como quedó claro en los casos de Jobs, Gates, Zuckerberg y tantos otros, hacen falta otros elementos, además de una buena educación, para fomentar mentes creativas. Pero, ¿cuáles son? La búsqueda de la respuesta a este interrogante me llevó a realizar esta investigación. Antes de empezar mi investigación, me había encontrado con varias respuestas posibles. Una de ellas era que la excesiva interferencia del Estado ahoga la cultura creativa. Un mensaje de Twitter que recibí de un seguidor español horas después de que publiqué mi columna sobre Jobs, en octubre de 2011, lo explicaba así. En España, Jobs no hubiera podido hacer nada, porque es ilegal iniciar una empresa en el garage de tu casa, y nadie te hubiera dado un centavo. La implicación del mensaje era que la primera gran traba de nuestros países a la innovación es una excesiva regulación estatal
Sample complete. Ready to continue?